En este podcast vamos a hablar sobre la ley del karma. Primero vamos a ver a dos cristianos que explican la ley del karma según cómo se entiende en Occidente, con sus errores y sus malinterpretaciones. Y posteriormente vamos a estar en el podcast en el cual vamos a explicar de forma extensa y detallada desde el punto de vista de lo más práctico qué es la ley del karma según el budismo, cuáles son los errores que se tienen desde Occidente y cómo trabajar en la práctica con la ley del karma desde el punto de vista budista. Espero que disfrutes este podcast que puedes escuchar mientras estás haciendo cualquier otra cosa, haciendo oficio, atendiendo al niño, cualquier actividad en la que te puedas concentrar mientras disfrutas de este podcast budista. The one-to-one correlation of if my mom drives into a car accident today and dies, there's a one-to-one correlation of her doing something wrong that caused her suffering and death. That's radically different from the Christian faith, which is not just the suffering God, but it's also there is death, there is confusion, there is all kinds of pain and suffering that typically has nothing to do with your bad deeds or bad karma. Okay. Ours is based on karma. Right. But do you see how that's problematic? Like, that does not fit my experience. When I'm dealing with death and dying folks, to go to them and say, sorry, you have cancer because you did something wrong, whether it was last week, yesterday, or the day before. No, but the thing is, like, it's not that minuscule. It's like what you've done throughout your life. So you know how, like, you guys are like, okay, I'm a sinner, like, I've sinned. It's not like, oh, like, I tripped someone yesterday, so now I'm going to go die in a car crash. It's like the accumulation of all the bad deeds that you've done. Okay. So that can lead up to, like, one moment, like, okay, okay, you died in a car crash, whatever. But obviously when that person is dying, you're not going to be like, oh, like, you caused, like, in a way, like, you caused your own, because everyone has to die, okay? That is, like, obviously the end game. But it's not like, it's like everyone has to die, but when you're on your deathbed, no one's going to be like, oh, like, you caused your own death. This is why, like, it happens for a reason. Like, everything happens for a reason. That is the underlying belief in Hinduism. Oh, yeah. And I can get on board with that. Yeah. But I can't get on board with your bad deeds are just accumulated, so you're going to die a worse kind of death than the person over here, like this sweet little lady who was saying that she's just living for goodness. So she's not going to suffer, as opposed to the person perhaps who grew up an addict because maybe their parents were addicts, and so they had a type of bad deeds when it came to their alcoholism. So somehow they're going to suffer worse because they're worse people, and let's ostracize them. Versus this sweet lady who's supposedly living for greatness. I mean, not necessarily, because you say that, like, your parents are addicts, so you're an addict, and, like, you're, like, doing drugs, everything. That can be understandable because of the origin that you come from, like, your parents. But the thing that's going to cause your karma is the actions you take being that person. It's not necessarily what you start from. Do you know what I mean? Like, every person is responsible for their own actions. Just because, like, you may have a tougher background, like, that's obviously taken into consideration. Like, I don't know all that. But what I grew up knowing is that it's your personal actions that cause, like, your, like, course for the rest of your life. Like, obviously, if you do something good, like, something good will happen to you, or, like, you're making your own life better. But if you do something bad, then that's going to catch up to you. Right. Okay, and I can probably get on board with that. Yeah, Sure. Sin follows us in many ways. Yeah, so it's not from, like, just because, it's not like you're written a bad fate. Do you know what I mean? Like, you can always turn it around. Does that make sense? Right. And yet, at the same time, there is a big difference between grace and forgiveness in the Christian faith versus in the Hindu faith. You still are determined by your bad deeds. It's a type of determinism. I mean, yeah. Whether it's accumulation of me when I was in high school and I was living a very partying type lifestyle versus perhaps more so now, I don't know, maybe I am better ethically. I want to explain very quickly my problem with karma. And if you're a Christian and if you have friends that believe in karma, after this video, you can have amazing conversations with them about karma. So karma teaches that people suffer because they deserve it. It's because they at some point did something wrong to someone else. They stole something or they hurt someone else, and that's why they're suffering. If karma is true, when you see a child getting cancer and suffer, it was because they somehow deserved it, because of their past actions or their
past life. But if this is true, then helping them is actually unjust. It would mean that if you help people that are suffering, you're actually interfering with justice. You are actually being a stumbling block because you would be stopping the punishment that they actually deserve. But we all know that helping people is actually good. But if helping them is the right thing to do, then their suffering cannot be deserved punishment. It would be just like this. Imagine that you would be helping someone who has committed murder, who has committed terrible things to escape their suffering. Either way, karma becomes morally troubling. But it gets even worse because it actually doesn't matter if you help them or not help them. If you help them saving their life or saving them from their suffering in this world, if karma is real, the same suffering is going to come back to them at some point. Which means you might have stopped the suffering right now. That suffering is going nowhere. It's going to get back to them at some point. You cannot escape suffering. And every day you're doing something wrong, so there's more suffering coming into your way. If you believe in karma and you're honest intellectually, then the only logical conclusion for your life is despair. Now, I don't think you can live that way. I don't think you can live as if karma is true. Hay que ser honestos y justos. Los clips sobre la explicación del karma que encontré eran de cristianos debatiendo sobre el karma con personas hinduistas, con un par de chicos hinduistas en ambos casos. La interpretación que ellos analizan del karma es la interpretación hinduista. Ahora, en Occidente no hay distinción entre la interpretación del karma desde el punto de vista hinduista y desde el punto de vista budista. Para ellos son lo mismo, no hacen diferencia y no tienen por qué tenerla porque desde el punto de vista occidental solamente hay una interpretación, incluso cuando hay múltiples religiones orientales. Pero una cosa es el karma interpretado desde el hinduismo y otra cosa es el karma que enseñó el Buda, cómo lo enseñó el Buda. Sin embargo, este material sirve porque en cuanto a la cultura occidental respecta, ellos no hacen ninguna diferencia y van a entender lo mismo cuando escuchan la palabra. Y esta interpretación, que es la misma, es errónea. Supongo que también es errónea en el hinduismo. Lo que sí podemos decir es que es totalmente errónea desde el budismo. El Buda no enseñó el karma, la ley del karma, de la forma como Occidente la entiende, específicamente como los cristianos de todo tipo la entienden. Así que este material es útil porque estas concepciones de karma occidental son las mismas que tienen todos los cristianos. De ahí que podemos aclarar los malentendidos y rectificar el concepto desde el punto de vista netamente budista. Ahora, desde el punto de vista hinduista, no lo sé. No tengo mucho conocimiento sobre hinduismo. Pero es bueno aclarar que son dos vertientes religiosas, espirituales, que comparten un contexto cultural, pero que en su esencia y su doctrina son totalmente diferentes. Todos los conceptos, incluso los que tienen parecido o tienen una equivalencia, dígase karma, reencarnación, etc., son totalmente diferentes en una religión y en otra. Aquí vamos a aclarar la ley del karma desde el punto de vista estrictamente budista, no hinduista. Vamos a explicar brevemente la concepción que tenemos los occidentales de karma. En resumen, el karma se entiende como un sistema administrador de justicia cósmica, en el cual la gente hace buenas acciones y a cambio recibe buen karma, o sea, cosas positivas, salud, belleza, fortuna, felicidad en la vida. Y por el contrario, las personas que hacen acciones negativas reciben castigo cósmico. Es decir, la creación de buen karma te trae beneficios y la creación de mal karma, o sea, acciones negativas, te perjudica y te trae, por así decirlo, mala suerte. Si tal sistema tuviera cabida en la realidad,
lo que podríamos ver es que a la gente buena le pasarían cosas buenas, en su mayoría cosas buenas o solo cosas buenas, y a la gente mala le pasarían cosas malas. No hay que pasar mucho tiempo en este planeta para saber que tal cosa no es cierta, no es verdad. Y el budismo no cree eso para nada. Nosotros no creemos, y en ninguna parte de nuestra doctrina dice que a la gente buena le pasan cosas buenas y a la gente mala le pasan cosas malas. Eso es falso. Y el Buda es muy claro sobre esto. Nada más y nada menos que la primera noble verdad descarta esta idea. La primera noble verdad del Buda es que el sufrimiento es inherente a la vida. Ojo, no es que la vida es sufrimiento. Eso es otra falacia, eso es falso. El Buda nunca dijo eso. El Buda dijo que el sufrimiento es inherente a la vida. Es decir, que la condición de estar vivo implica que nos vamos a enfrentar al sufrimiento. No que la vida es sufrimiento, eso es falso. Entonces, con la primera noble verdad, ya el Buda aclara que esta idea de que el karma es como una caja registradora cósmica que te devuelve según lo que le des, es falsa. Independientemente de que tu karma sea positivo o negativo, vas a enfrentarte al sufrimiento. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. No hay un administrador de justicia cósmica. No existe justicia cósmica alguna. El karma no tiene nada que ver con el concepto humano común de justicia. Y eso es algo que vamos a ver dentro de un momento. El karma, según el Buda, no explica que a la gente buena le pasen cosas buenas y a la gente mala le pasen cosas malas. Aunado a esta aclaración, podemos continuar con el siguiente punto, que es efectivamente que el karma no es un sistema de premios o castigos. De nuevo, el karma no es una conciencia o un mecanismo cósmico espiritual que va regulando y va administrando justicia según las acciones de los humanos. El karma no empieza y termina en los humanos, en el mundo de los humanos. El karma no gira alrededor de las acciones humanas. El karma es una ley universal, literalmente universal, en el más literal sentido de la palabra. Rige todo el universo, rige todos los mundos, rige a todos los seres vivos de este plano y de los otros. No es algo exclusivo ni creado únicamente para los humanos. Los humanos somos, a fin de cuentas, una especie más, igual que todas las demás especies, que se rige por la ley del karma. Entonces, el karma no es este concurso de méritos espirituales que nosotros creemos y que juega con nosotros como si estuviéramos concursando. El karma es y funciona con o sin los humanos. Nosotros somos totalmente irrelevantes en el funcionamiento de esta ley y de cualquier otra ley de la naturaleza. Siguiente punto. El karma no es determinismo. El karma no es destino. Es más, según la doctrina budista, la ley del karma contradice el determinismo. No existe el determinismo para un practicante budista. El determinismo es una idea que la práctica budista anula. Puede existir el determinismo en el sentido de una persona que no tiene absolutamente ningún conocimiento espiritual y no tiene ninguna práctica espiritual. Es relativamente posible en el sentido de que esta persona no tiene control sobre sus acciones, no se responsabiliza, no hace nada para tomar el mando de su vida. En ese sentido sería relativamente fácil predecir para dónde va. Pero para un practicante budista o para cualquier persona que tenga una práctica espiritual concisa, fuerte, diaria y consumada, el destino simplemente no existe porque el destino lo crea uno mismo. El Buda enseña eso. El Buda enseña que nosotros mismos creamos nuestro propio karma y somos herederos de nuestro propio karma. Y el karma cambia con cada intención y decisión que tomamos. Por lo tanto, no existe el determinismo en la ley del karma, y menos en la forma en la que practicamos las enseñanzas del Buda. Otro punto que tiene que ver con el de todos los demás, esta concepción occidental del karma viene unida a una idea un poco infantil. El karma, o específicamente el karma negativo, porque para los occidentales karma tiene una connotación mayormente negativa. Ellos relacionan mucho
la palabra karma con mala suerte o justicia por haber hecho algo malo, pero en realidad el karma no tiene absolutamente nada que ver con nuestra concepción de lo que es justo o injusto, como acabamos de decir hace un momento. Pero también hay que especificar que la percepción que nosotros tenemos del dolor no define lo que es el karma y tampoco define si el karma es bueno o malo. Por lo general nosotros vemos las cosas en blanco y negro. Si hay dolor es karma negativo y si hay placer es karma positivo. Eso no es así. El Buda enseña que nosotros continuamente nos engañamos con este concepto tan básico, tan maniqueísta, tan infantil de blanco y negro. En realidad las cosas son un poquito más complicadas. Pero no todo dolor significa karma negativo y no todo placer significa karma positivo. De hecho, es muy sorprendente la frecuencia con la cual estos conceptos se intercambian. Nosotros confundimos lo bueno con lo malo y lo malo con lo bueno. Así que el punto conciso es este. La concepción o la percepción que nosotros tenemos del dolor o del sufrimiento no define lo que es un karma negativo. Hay cosas un poquito más profundas y más detalladas para definir realmente qué es el karma negativo. Algo mucho más allá práctico de si me duele o me causa incomodidad o me causa dolor es malo y si me causa felicidad y placer es bueno. Ese es otro error muy frecuente que hay que descartar. Para terminar de redondear esta idea, podemos decir que la primera noble verdad enseña que el sufrimiento no es un castigo, es un factor inherente a la vida. Somos nosotros quienes en nuestra debilidad e ignorancia decidimos que todo sufrimiento es castigo y mal karma. Y esto es un error de percepción. Ahora, desde el budismo hay muchas explicaciones y clasificaciones del karma. Muchas de estas son un poco complicadas y tienden más a aspectos teóricos, aspectos para estudiar más que para practicar. Pero en esencia, y desde el punto de vista práctico, podemos definir que hay 3 tipos de karma. Vamos a explicar estos 3 tipos de karma dependiendo de su función y de cómo lo podemos ver en nuestra vida cotidiana de manera que sea lo más fácil de entender para la persona promedio. Karma en esencia significa causa y efecto. Y este karma, esta ley, aplica literalmente a todas las cuestiones de la existencia. Es la ley más básica de la física, de la química, de la cosmología, de las ciencias duras, de las ciencias blandas, de la realidad de cada día, de las leyes espirituales. No hay ley que no se rija bajo esta ley. Entonces, el primer tipo de karma es el karma que es al que hacemos referencia normalmente, pero que está mal entendido, que es el karma que nosotros creamos, el karma que nosotros hacemos. Si es verdad que tenemos que crear karma positivo y que tenemos que evitar el karma negativo y que también tenemos que lidiar con el karma negativo, pero la manera en la que se nos representa está equivocada. Como ya comenté, no se trata de una caja registradora de justicia cósmica. Y no es cierto que a la gente buena solo le pasen cosas buenas y a la gente mala cosas malas. ¿Cómo funciona esto entonces? El karma es una fuerza que está en nuestro control desde el punto de vista de nuestra intención y de la forma en la que nosotros nos conducimos en el mundo y de lo que nosotros producimos para nosotros en el mundo, física y espiritualmente y mentalmente. El Buda enseña que el origen del karma, de este primer karma que nosotros creamos, es la intención. Desde la intención es donde inicia el karma. Por eso es que hay karmas que tienen distinto valor incluso cuando la acción sea exactamente la misma, porque la intención puede variar aunque la acción sea la misma. Para explicar esto de manera breve, una cosa es hacer algo con absoluta intención y otra cosa es hacerlo accidentalmente. Una cosa es aplastar a un insecto con la intención de matar al insecto y dejarle caer todo el peso y destruirlo. Y otra cosa es aplastar a un insecto cuando vas caminando y no lo viste. La acción es la misma, pero el karma es distinto,
Porque la intención de matar, objetivamente, con toda la intención, es un generador de mal karma, mientras que la otra acción, que fue absolutamente no intencional, tiene un valor de karma muchísimo más bajo, muchísimo más inferior que el de tener la intención consciente de matar. Y así es con todo. Entonces, el primer tipo de karma es el que nosotros creamos diariamente con nuestras intenciones y acciones verbales y físicas diariamente. Es nuestro principal creador de karma. Es lo que la gente hace todos los días con su intención. Y su sustento es la calidad ética y moral de la persona. Entonces hay gente que tiene un karma positivo y hay gente que tiene un karma negativo. Y es decisión de cada quien según las cosas que hace. Sí es verdad que el karma positivo y negativo regresa a uno, pero no de la forma como se explica generalmente. Repito, el karma positivo y negativo va a regresar a uno, pero no de forma matemática, no de forma instantánea y no de forma exacta. Es más, ni siquiera de la forma en la que nosotros pensamos, porque nuestra ceguera es tan grande que ni siquiera nosotros podemos reconocer plenamente el karma positivo y el karma negativo en principio. Entonces, el karma se explica que es como una semilla. Hay semillas positivas y semillas negativas. Cada persona tiene su propio karma, tiene su propio ritmo, tiene su propio tiempo y su propio tipo de semilla positiva y negativa. Entonces nosotros podemos ver gente buena, íntegra, honesta y bondadosa, que tiene unas condiciones de vida muy duras, muy difíciles, muy precarias, o está en enfermedad, o privado de la libertad, pero aún así está generando buen karma, está generando buenas semillas, semillas de karma positivo. Ese karma positivo en algún momento va a madurar y se va a hacer presente en su vida, de múltiples formas. Lo que nos pierde en este sistema es que nosotros no podemos saber de qué forma, en qué modo y cómo ese karma positivo se va a manifestar. No lo sabemos, ni cuándo. Y de pronto cuando se manifieste no va a haber nadie ahí. O si se manifiesta nadie más se va a enterar. O no lo sabremos reconocer, excepto la persona que es dueña de ese karma. Pero de que ese karma se va a manifestar, se va a manifestar. De eso no hay duda. De la misma manera, nosotros podemos ver una persona que es una delincuente, que es cruel, que ha cometido actos horribles, pero está en una situación muy ventajosa respecto al mundo. Resumiendo, tiene dinero, poder y salud. Y uno dice, pero ¿por qué? Si esta persona es tan dañina y tan peligrosa y tan cruel y tiene una calidad ético-moral tan baja, ¿por qué tiene tantos beneficios? Igualmente, las semillas de karma negativo que ha sembrado en algún momento van a madurar. Y ese karma negativo se le va a manifestar. Pero no se le va a manifestar como nosotros esperamos, como nosotros queremos, como nosotros entendemos lo que es o no es justicia. Repito, cada persona es distinta, cada karma es distinto, cada forma de manifestación de karma es distinta. Pero lo que sí sabemos, porque lo enseñó el Buda, es que ese karma sí se va a manifestar y ese karma negativo va a traer sufrimiento. Así nosotros nos enteremos o no, así nosotros lo veamos o no, hay gente que está sufriendo en sus palacios de marfil y nadie se entera y tienen un sufrimiento incluso más grande que nosotros los simples mortales. Así que no debemos o no, simplemente no podemos, no tenemos la capacidad de juzgar el karma de los otros según nuestro criterio mundano de lo que es justo o de lo que debería ser justo y de lo que es injusto. Lo que sí sabemos, porque el Buda lo reveló, es que el karma es ineludible y a cada quien le llega los karmas que ha creado, de una forma u otra. La confusión está en que el karma no se muestra o no se presenta de la forma en que satisfaga nuestra necesidad de justicia. Y por eso es que la gente se confunde y piensa que hay gente mala que está exenta de sufrimiento o gente buena para la cual solo hay sufrimiento. Esos son velos de ignorancia que tenemos. Pero el Buda nos enseñó la ley del karma. Y por eso podemos estar seguros que, a pesar de que nosotros no tengamos el poder de saber realmente cómo es el karma de esta persona, porque entre otras cosas eso no es asunto nuestro, eso no nos compete,
La ley del karma es ineludible y todas las semillas positivas y negativas que hemos sembrado van a madurar en nuestra vida. Vamos con el segundo tipo de karma. El segundo tipo de karma, que es nuestro karma, también, atención a esto, es un tipo de karma que nosotros no generamos, que nosotros no hacemos, que no viene de nuestra intención ni de ningún acto nuestro. Es un karma que nos afecta, pero que nosotros no producimos. Este tipo de karmas son los karmas de otras personas. La doctrina de la interdependencia enseñada por el Buda nos explica que no somos seres absolutamente independientes y separados de la existencia ni de la red de seres vivientes que compone la existencia. Nadie es intrínsecamente independiente, ni único, ni puede existir sin ninguna relación o afectación en relación a los demás. Entonces, los karmas de otras personas nos afectan directa o indirectamente todo el tiempo. Y se producen karmas que no son generados por nosotros, pero que se vuelven nuestro karma todo el tiempo. Hay gente que hace el mal. Es erróneo, como decía el muchacho, que evitar que una persona mala reciba justicia o ayudar a una persona buena que está en sufrimiento sea interferir con el karma, porque eso no es karma. Karma no es destino. Después hablamos de eso. El karma de otras personas nos afecta no porque nosotros lo merezcamos, sino porque no estamos determinados a las cosas que nos pasan. Si estuviéramos determinados a las cosas que nos pasaran, nuestra intención sería absolutamente irrelevante. Y el Buda enseña que el origen de nuestro karma es nuestra intención, que va seguido por nuestras acciones. Entonces, no es cierto que el buen karma y el mal karma que me sucede, yo me lo he ganado enteramente, única y exclusivamente con mis decisiones. No es una programación, la vida no es una película ya redactada. Cuando una persona le hace el mal a otra persona, es el karma de la persona maligna afectando al karma de la persona inocente, cuando ésta no se lo ha merecido. El karma no es de merecimiento o no merecimiento. Reitero, no se trata de justicia o de justicia cósmica. Todo el tiempo estamos siendo afectados por karma generados por otras personas. Es una condición de vivir en este mundo. El vivir en una sociedad es una condición intrínseca que hace inevitable que tú seas afectado por las decisiones de otras personas. Eso significa que todo el tiempo eres afectado positivo y negativamente por el karma de otras personas, independientemente de que tú lo quieras o no lo quieras. Esta interacción de karma de una persona que influye sobre otra crea karma para ambos. Crea un karma para la que lo recibe y crea un karma para la que lo genera, desde el punto de vista positivo y negativo. Cuando tú beneficias a otra persona, creas mérito, y eso es buen karma para ti. Y el beneficio que esa persona recibe es buen karma para ella. Cuando una persona le hace mal a otra, igualmente le está generando un karma negativo, inmerecido. Y ojo, porque esto sí es posible y esto es normal. Por lo tanto, la concepción normal que tenemos de karma es totalmente incorrecta. Si recibimos karma negativo de otras personas y a la vez la persona que genera ese mal karma se genera semillas de futuro mal karma. Va en ambas direcciones. El hecho de que una persona que no ha hecho nada reciba el mal karma generado por otra persona es parte de la explicación del Buda de la primera noble verdad. Repito, la primera noble verdad dice: el sufrimiento es inherente a la vida, y vuelvo a aclarar, no dice la vida es sufrimiento. Y tampoco dice el mal karma solo le llega a las personas que generan mal karma. Ergo, no dice que el sufrimiento, es decir, mal karma, únicamente le sucede a las personas que generan sufrimiento o que generan mal karma. No. El Buda es claro. El sufrimiento es inherente a la vida, independientemente de qué tipo de karma generes, positivo o negativo. Por eso, es posible que una persona reciba mal karma de otra sin haber hecho nada. Y esto lo vemos en todas las personas inocentes que son víctimas de la delincuencia, en mayor y menor medida, desde un simple robo hasta el homicidio y cosas peores.
El hecho de que esta víctima haya recibido ese mal karma no es porque se lo merezca, es decisión de la persona que genera el mal. Y esa mala semilla que genera el delincuente, de nuevo, tarde o temprano le va a llegar en una forma en la que el karma de esa persona, que es único, irrepetible, le va a llegar. Y la persona que recibe el mal karma, por efecto de esta otra persona, lo recibe según unas causas y condiciones que pueden ser específicas y que también son parte del karma único de la persona. Entonces, el primer tipo de karma puede dar pie a que el segundo tipo de karma sea más intenso y más fuerte o sea más disminuido. Me explico. Hay personas con mal karma en el mundo. Comúnmente los podemos nombrar como personas malignas, personas peligrosas, personas que hacen el mal. Y las personas que hacen el bien son susceptibles a ser dañadas por estas personas. Hay decisiones que nosotros tomamos que nos pueden hacer más vulnerable a los karmas negativos de otros. Voy a poner el ejemplo más básico y más elemental para que se entienda. Muchas veces pasa que una persona buena, generadora de buen karma, toma una decisión incorrecta, como por ejemplo salir de su casa en la noche y pasar por lugares por donde antemano sabe que no debería, ya sea porque es su barrio y lleva muchos años en ese barrio y se lo conoce y conoce a las personas que viven en el barrio, incluso las que tienen más mal karma, pero aún así lo hace y entonces cosas malas pueden pasar. Voy a poner un ejemplo real que escuché en las noticias. Una madre y una hija que vivían en un barrio en Bogotá, en un barrio popular, un barrio peligroso, de estrato social bajo. Una noche, por ahí a las 8 o 9 de la noche, salieron de la casa a comprar algo en otro lugar, donde otra persona. Y dejaron algo en el fogón, en la estufa. Dejaron la estufa prendida con algo cocinándose ahí. Y salieron en la noche, en un barrio en el que habían vivido toda la vida. Cuando iban de camino, una persona las atracó y ellas se resistieron. El resultado fue que ambas terminaron muertas. Aparte de eso, la olla que había quedado en la lumbre se desbordó, el fuego salió de la estufa y la casa se quemó. Todo se quemó. Afortunadamente no había nadie más ahí. Entonces podemos ver cómo las decisiones de una persona que no se concentraba en hacer el mal, que no tenía un karma negativo, porque ninguna de las dos estaba metida en la delincuencia y eran personas muy creyentes, se confiaron tanto tal vez en su buen karma, en su devoción a Dios, que pensaron que podían salir de noche en su barrio y nada les iba a pasar. Y se expusieron al mal karma de otra persona. Haciendo un paréntesis aquí, es esta una de las razones por las cuales el valor fundamental de protección de una doctrina espiritual está en la ética y en la moral, porque la ética y la moral nos ayudan a alejarnos del mal. El principal modo de protección del mal es alejarnos del mal. El Buda dice que uno debe alejarse de las personas con mal karma, de las personas a las cuales uno no tiene capacidad de ayudar o que no desean ser ayudadas y que tienen un karma muy pesado. Uno se tiene que alejar de ellos. Esa es la decisión correcta cuando uno se encuentra con una persona así. Y la ética y la moral también son herramientas de protección del mal, además de la inteligencia y el sentido común y la devoción a nuestras autoridades espirituales. Se podría decir que el caso que acabo de relatar es otro ejemplo de karma común porque ellas tomaron una decisión incorrecta y pagaron el precio de esa decisión, es decir, salir de noche a un barrio peligroso. Sin embargo, no es tanto así, porque el hecho de salir de casa de noche, cosa que seguramente ya habían hecho, o mucha gente hace en barrios peligrosos, no tendría por qué equivaler a un karma tan pesado y tan negativo. Pero, repito, la protección de una guía espiritual te aleja del mal y te evita tomar decisiones que te exponen al karma negativo de otras personas. Tenemos múltiples ejemplos de tipos de este segundo karma que nos afectan todo el tiempo. Ejemplos básicos son nuestros líderes políticos, las decisiones que toman las personas que dirigen nuestros países, las decisiones que toman nuestros padres, nuestros superiores, las decisiones que toman nuestros jefes, personas que tienen autoridad sobre nosotros o que tienen la capacidad de afectar nuestro proceder en la sociedad de manera simple. Por ejemplo, si un vecino hace una fiesta y no te deja dormir,
Ese karma no es producido por ti y ese karma no está creado por tu causa. Al vecino simplemente le dio la gana de hacer escándalo y eso te afecta a ti. Y nosotros tendemos a creer que todo lo que pasa pasa por nosotros o debido a nosotros o para nosotros. Pero contigo hay otro montón de vecinos que también se tienen que aguantar el ruido de este vecino. Cuando nuestros líderes hacen la guerra, nosotros no tenemos ninguna decisión ahí. Sería muy arrogante y muy ególatra de nuestra parte pensar que si nuestro país entra en guerra es porque nosotros tenemos mal karma. No, ese karma no es nuestro. Y millones de personas pueden sufrir al mismo tiempo una misma tragedia como la guerra por decisión de unos pocos. Esto hace parte del segundo tipo de karma. Las interacciones que tienes con tus seres queridos, con tu pareja. Tu pareja y tú son un karma que se afecta mutuamente. Las decisiones de uno lo afectan a otro. De nuevo, sería muy narcisista y muy ególatra pensar que todas las decisiones libres y autónomas que hacen tu pareja es tu karma. No. Tu pareja tiene su karma, tú tienes el tuyo. Y entre los dos crean una dinámica que crea nuevos karmas entre los dos. No crean un karma para los dos. Eso nunca pasa. Cada uno siempre tiene su karma. Pero estos se afectan entre sí. Igual que se afectan los karmas de tu familia. Entre todos ellos se afectan. Y son karmas que te llegan pero que tú no creaste. Y esto pasa todo el tiempo. Ese es el segundo tipo de karma. El tercer tipo de karma es un karma que, al igual que el segundo, nosotros no creamos. Sí, de los tres tipos de karma, solamente hay uno que nosotros vamos creando con nuestras decisiones y nuestras acciones. Estamos sometidos a una gran cantidad de karma que nosotros no creamos. Y esos son el segundo y el tercero. Este tercer tipo de karma es un karma que nos afecta pero que tampoco está creado por otras personas. Este karma es un karma situacional, contextual. Es el karma que se define por las condiciones en las cuales tú emergiste en este planeta. Es el karma de las condiciones que te tocaron. Estamos hablando del lugar en el que naciste, la familia en la que naciste, la sociedad en la que naciste, la cultura, el país, el nivel socioeconómico en el que naciste, la genética con la cual naciste, tu cuerpo. Hay gente cuyo karma la hace nacer con un cuerpo que trae problemas, parálisis, enfermedades congénitas. A veces hay una persona que nace sin un miembro, condiciones congénitas como el Down u otras enfermedades. De paso, vamos a nombrar también las enfermedades en sí son un karma que tú no escogiste, que tú no generaste. Ahora, este tercer tipo de karma conceptual, en cuanto a su origen, es muy fácil de resolver para las personas que creen en el renacimiento. Entonces es fácil. Este karma es generado por decisiones de la vida pasada que emergen en este renacimiento. Pero para los que no creen en el renacimiento, la situación es exactamente la misma, porque en algún lado tenías que nacer. Así que independientemente de que creas o no creas en el renacimiento, este tercer karma también existe y es fundamental. Le puedes dar la explicación del renacimiento o no. Independientemente de eso, este karma situacional te afecta, te moldea y te da las condiciones para generar tu propio karma personal, el primer karma, el que tú sí generas. Y esto es una ley vital para todo el mundo. Este karma nos afecta tanto como el segundo y condiciona fuertemente las decisiones conscientes que tomamos. Como todos los karmas, incluidos el primer tipo y el segundo tipo, este tercer tipo de karma es un karma con el que tenemos que trabajar. Con todos los karmas tenemos que trabajar. Todos estos karmas son nuestros. Tenemos que lidiar con ellos, lo queramos o no. Pero depende de nosotros el cómo manejar estos karmas. Hay gente que nace en unas situaciones muy favorables, en una buena familia, en un país industrializado, con una buena condición económica, con educación. Hay otras personas que nacen en lugares muy desfavorables, en condiciones muy peligrosas, en culturas muy agresivas. Repito, el por qué este tipo de karmas varía tanto puede ser explicado fácilmente por el renacimiento, pero tampoco es una regla
creer en el renacimiento en el budismo. Ese es otro dato que no se sabía o que no se tiene presente en la cultura occidental. Repito, de todas maneras, en algún lado tenías que nacer. Y si hay una mujer fértil y un hombre fértil en el peor lugar del mundo, allá va a salir alguien. Eso no es opcional y tampoco hay una regla mágica, repito, de castigo en el que si naciste en un lugar horrible, necesaria y obligatoriamente tenga que ser porque algo mal hiciste. Hay gente que tiene la intención consciente de traer personas al mundo en condiciones en las que no debería. Eso se ve mucho. Y como el karma no es justo ni injusto, no va a impedir que personas o que seres humanos nazcan en condiciones o en lugares muy desfavorables. La naturaleza es karma y la naturaleza es así. Hay gente que cree que los desastres naturales son mal karma. Pero los desastres naturales no son mal karma. Son este tercer tipo de karma que es situacional y circunstancial. Pero este karma no es positivo ni negativo. Este karma nos afecta, nos puede afectar positiva o negativamente, pero este karma en sí mismo no es ni positivo ni negativo, simplemente es. Las fuerzas y las leyes de la naturaleza son karma, pero de nuevo, nosotros no somos el centro del universo y el mundo y el universo no giran a nuestro alrededor. La naturaleza tiene sus pulsos y la naturaleza sigue sus pulsos independientemente del criterio o de las necesidades de la raza humana. Veamos un ejemplo. El más básico, los terremotos. La gente escucha que hubo un terremoto y lo primero que piensa es mala suerte, tragedia, mal karma. Porque de nuevo pensamos que los terremotos son un daño para nosotros. Los terremotos no son un daño para nosotros. Los terremotos son necesarios para la vida en este planeta. El núcleo de este planeta gira constantemente, hay constante actividad en el subsuelo sobre el que caminamos. Y los terremotos son simplemente la parte de un proceso en el cual la Tierra se va renovando y se va reformando. Nada es estático y la Tierra tampoco lo es. Los terremotos han existido en este planeta desde millones de años antes de que el hombre apareciera. El hecho de que haya o no personas sobre la superficie es totalmente irrelevante para el proceso de los terremotos. Entonces, trayendo el terremoto al mundo humano, podemos ver que hay unos contrastes. Por ejemplo, una vez en Chile hubo un terremoto superior a 7 grados. Fue muy fuerte. Algunos daños, saldo de muertos 0. Cercana a esa misma fecha, si no estoy mal, hubo un terremoto en Haití que fue un poco más de 6 grados. Fue mucho menor que el terremoto en Chile, pero hubo una enorme cantidad de muertos, aun cuando el movimiento telúrico fue mucho menor. ¿Por qué? Porque Chile es un país que está preparado económica y desde el punto de vista de la infraestructura para soportar terremotos. Es un país con alta actividad sísmica, ya están acostumbrados, ya están preparados y tienen los recursos y los medios para preparar su infraestructura urbana para terremotos de esa magnitud. Haití es el país más atrasado del continente, es un país muy pobre, es un país sin infraestructura. También hay que ver, hablando de los terremotos, que la principal causa de muerte del terremoto no es el terremoto en sí, sino, en primer lugar, está el pánico. Y en segundo lugar, están los edificios que usamos para protegernos del medio ambiente, de la intemperie. La principal causa de muerte, además del pánico en los terremotos, son los edificios que construimos para protegernos. Nos ponemos literalmente toneladas de cemento, hormigón, acero y vidrio sobre nuestras cabezas. En las zonas rurales, en las zonas donde las casas están hechas de materiales naturales, de bareque, de guadua, de madera, difícilmente muere alguien durante un terremoto. Es muy remota la posibilidad de que un terremoto haga grietas en el piso lo suficientemente grandes como para que se traiga una persona. Ha pasado, sin duda, pero no es la norma, es algo muy remoto. Desafortunadamente, la mayoría de las personas que murieron en el terremoto de Haití murieron sepultadas por sus propias casas.
Y el factor diferencial no fue la violencia o la fuerza del terremoto, sino el nivel socioeconómico de cada país, de cada sociedad. Y en ese sentido son cosas que se han podido evitar, creo yo, incluso en situaciones de sociedades con bajos recursos. Entonces los terremotos no son karma negativo. Decir que un terremoto es karma negativo es como decir que un aguacero es karma negativo, porque me mojó la ropa y ahora tengo que llegar a lavarla y me afectó negativamente y me dañó el ánimo. No, la lluvia es la lluvia independientemente de a quién le caiga. Y ni un humano ni 1.000 millones de humanos son factor para decidir si la lluvia cae o no cae. La lluvia cae o no cae independientemente de nosotros. Por eso la lluvia y las fuerzas de la naturaleza son karma en el momento en que nos llegan a nosotros y nos afectan. Y es responsabilidad de nosotros averiguar cómo tenemos que lidiar con estas fuerzas. Pero estas fuerzas en sí, por sí sola, no son karma negativo. Vamos a explicar los 3 tipos de karma de una manera más práctica. El karma es como un carrito de supermercado. Tú tienes tu carrito y estás en el supermercado. Tu carrito eres tú. Absolutamente todo lo que caiga, lo que esté dentro de tu carrito, es tu karma, independientemente de dónde venga. Todo lo que caiga en tu carrito es tu karma. Y no puedes sacarlo sin asimilarlo, es decir, sin trabajar ese karma. Ahora veamos, el primer tipo de karma, el karma principal, el karma que tú generas. Este karma son las cosas que tú metes en tu carrito. Tú ves una fruta, tú ves una bolsa de leche, lo que sea que vayas necesitando, tú lo vas metiendo. Es tu voluntad lo que va llegando a tu carrito de supermercado, a tu karma. En tu carrito de supermercado tú puedes meter karma positivo y karma negativo, según tu propia decisión, es tu libertad. Entonces tú puedes meter crecimiento espiritual, práctica bondadosa, trabajo, sacrificio, amor a la familia. Y también puedes meter cosas malas como consumo de licor, consumo de drogas, lujuria y todas esas cosas que sabemos que es un karma negativo. De todas maneras, todo lo que caiga en ese carrito, tú lo vas a asimilar. Y esas semillas que caigan ahí van a madurar para ti, para que tú trabajes con ellas. Sin importar si son karma positivo, karma negativo y karma neutro, porque también hay karma neutro. El karma neutro es un karma que no es ni positivo ni negativo y que no tiene un efecto directo entre nosotros, sino que simplemente es. Ese es el primer tipo de karma. El segundo tipo de karma es el karma de otras personas que afecta al tuyo. Estos karmas son karmas que otras personas que están en el supermercado meten en tu carrito sin tu autorización, sin que tú lo quieras o no. Entonces es como decir que otra persona que está en el supermercado coge algo que tú no pediste y lo mete en tu carrito. Tú no lo puedes sacar y devolvérselo. Una vez está en tu carrito, es tuyo y tienes que lidiar con él. No hay otra opción. Estos son los karmas de los que ya hablamos. Nuestros líderes políticos, nuestra familia, nuestra pareja, las interacciones que tenemos con las otras personas en nuestra sociedad. Y es un karma que puede ser positivo y negativo y también neutro. Y es un karma que no se puede evitar, que tenemos que trabajar sí o sí. Ese es el segundo tipo de karma. El tercer tipo de karma es el karma situacional. Siguiendo con el ejemplo, este karma sería el supermercado en el que podemos comprar, el carrito que nos tocó, si tiene las ruedas chuecas o si tiene las ruedas bien puestas, si está sucio, si está limpio, si el supermercado es muy limpio y muy bonito o si es más o menos modesto. Esto hace referencia al tercer tipo de karma que ya comentamos, que es el karma situacional en el que naces, tu nación, tu familia, tu cuerpo, tu genética, tu sociedad, tu condición socioeconómica, etc. Y este karma tampoco es eludible, es un karma que también tienes que manejar y que tú no controlas, porque tú no decidiste ese karma, es lo que te tocó. Pero no significa, hablando ya de los 3 karmas en conjunto, aparte del karma que tú decides conscientemente, no significa destino, no significa
esto es lo que me tocó. Nosotros podemos, y más, si tú estás practicando las enseñanzas del Buda, tienes el poder de cambiar cualquier karma que tengas. Entonces, por ejemplo, hablando del tercer tipo de karma, el karma situacional, si a ti no te gusta el lugar en el que caíste, tu sociedad, tu situación, tú puedes hacer la resolución de cambiarlo. Tú puedes decir, voy a hacer un plan, voy a hacer una estrategia y me voy de aquí porque no quiero este karma. Y puedes modificar tu karma de manera de que puedas tomar el riesgo de irte a otro lugar y empezar de cero. Tú tienes la decisión, tienes que trabajar en eso. En cuanto al segundo karma, tú también tienes la decisión de saber en qué manera vas a enfrentar estos karmas que te llegaron de otras personas. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos trágicos porque son los que más razón piden. Supongamos que tú vas por la calle y un conductor ebrio te atropella. El atropello, el accidente, no necesariamente significa mal karma. A menos que tú también estés haciendo algo malo, que estés afuera a altas horas de la noche, con compañías que no deberías, en situaciones y en estados que no deberías, es posible que tú mismo estés pidiendo un karma que no sea muy benévolo. Pero pongamos el hecho de que no sea así, sino que simplemente tú vas para tus clases, para tu trabajo, y ese tipo que está ebrio un miércoles a las 2 de la tarde, se vuela un pare, pierde el control, se sube a la acera, se sube al andén y te atropella. Este karma no es tuyo, es un karma negativo, pero no es un karma generado por ti, es un karma generado por el conductor ebrio. Entonces el conductor ebrio se ha generado una gran carga de karma negativo. Básicamente, y siguiendo las regulaciones de lo que debería ser normal, el hombre debería ser arrestado, debería pagar por lo que hizo, debería perder su libertad, sus bienes, empezando por su carro, y empezar a pagar la deuda con la sociedad por el daño que te hizo. Supongamos que no es así, que el tipo tiene dinero, que tiene poder y logra evadir la justicia, o que se escapa y no lo cogen. Es posible. De todas maneras, esa semilla del mal karma, que es enorme y que es muy fuerte, se le va a manifestar, le va a madurar. Además, aparte de eso, desde el punto de vista psicológico, ese daño se lo va a llevar y le empieza a hacer daño desde el momento mismo en el que ocurre la acción. Y es una espinita que va ahondando y que va creciendo con el tiempo. Y esa es la primera forma de maduración del mal karma. Ahora, volvamos a la persona que ha sido arrollada. La persona que ha sido arrollada recibe un enorme mal karma. Ha sido atropellado por una camioneta. Alguien metió una enorme cantidad de mal karma a tu carrito de supermercado y no lo puedes sacar. Incluso si el mal karma le madura a este conductor irresponsable, ahí mismo se hace justicia real. El karma negativo que recibiste durante ese momento es tu karma y lo tienes que trabajar y lo tienes que afrontar tú. Nadie más lo puede afrontar. El Buda es claro. Nadie puede responder por el karma de otro. Cada quien responde por su propio karma. El otro tipo tiene la responsabilidad y la culpa totalmente y tiene que pagar por eso. Pero la situación en la que estás no es la situación del culpable. Es un karma distinto y es un karma tuyo. Nos estamos refiriendo a tener que recuperarte, tener que recobrar, por ejemplo, el uso de tus piernas, tener que afrontar pagos médicos, trastornar toda la economía de tu casa, tener que dedicarte a someterte a procedimientos médicos dolorosos, pesados, agotadores, posteriormente hacer trabajos de recuperación, hacer fisioterapia, hacer ejercicios que son dolorosos, que son cansinos, que son tardados, a volver a recuperar tu cuerpo. No importa que al conductor ebrio lo hayan agarrado. El karma de tu cuerpo es tuyo y eres tú quien tiene que lidiar con él. Tú no puedes trasplantarle las heridas del accidente a la persona que lo generó. El karma de la persona es el karma de la persona y el karma tuyo es el karma tuyo. Eso es lo que hay que tener claro. Porque muchas veces nos quejamos y decimos la vida es injusta. Sí, es totalmente injusto. El caso que estamos comentando es totalmente injusto, pero repito, el karma no es una maquinita de administración, de justicia. Eso es un error.
Karma simplemente es causa y efecto, y cuando entra al ámbito de lo humano, depende de nosotros hacer lo justo o lo injusto. Y la ley del karma dice que no importa nuestros deseos, nosotros tenemos que afrontar nuestro karma y nadie más lo puede afrontar por nosotros, independientemente de cómo lo consideremos. Entonces es el karma de esta persona el tener que recuperarse lentamente y salir de esa situación. E incluso, de nuevo, el karma no es en blanco y negro. Pueden salir situaciones positivas de una situación tan trágica como esta. Empezar otra vez en una nueva etapa de la vida siempre es algo bueno. Como decían las abuelas, no hay mal que por bien no venga. Y eso tiene mucho de sabiduría del karma desde el punto de vista budista. No todo es absoluto, no todo karma negativo es 100% maligno y ya no hay nada que hacer. Siempre hay algo que aprender y siempre hay una manera de ayudarse uno y de ayudarse a otros. No todo lo que consideramos karma positivo es karma positivo y no todo lo que consideramos karma negativo es karma negativo. Voy a ejemplificar con otro caso. Conozco el caso de una mujer que todos los años le envía un ramo de flores y una tarjeta a un policía. Son buenos amigos. Hace unos años atrás, esta mujer fue arrestada por este policía. La mujer no estaba teniendo buen karma. De hecho, tenía un karma bastante oscuro, bastante negativo. Este señor la encontró en su vehículo, le hizo el pare, le pidió los documentos, se dio cuenta de que estaba ebria y la arrestó. Tuvo que usar la fuerza, ella puso resistencia, pataleó, gritó, hizo de todo. Pero el hombre, usando la fuerza, la arrestó, la metió en su patrulla y la envió a prisión. Ella sabía por qué debía resistirse, porque sabía lo que le esperaba, algunos añitos en cárcel. Ella efectivamente fue a prisión, pagó unos pocos años y después salió. Después de que salió y se regeneró, buscó al policía y lo encontró y tomó la decisión de agradecerle cada año por haberla arrestado. La mujer cuenta que si el policía no lo hubiera arrestado esa mañana y ella hubiese seguido su camino, ella hubiese seguido en este espiral decadente en el que estaba junto con otras personas, y después de salir de prisión llegó a la conclusión de que si no hubiera sido por ese arresto, ella en ese momento ya estaría muerta. Entonces ella llegó a la conclusión de que ese policía le salvó la vida ese día cuando se la llevó a la patrulla en contra de su voluntad, y que si él hubiera tomado la decisión de dejarla ir, ella se habría matado. Su propio karma la habría acabado. Hay otro ejemplo, de hecho hay otros muchos ejemplos, para resumir, de personas que se han ganado la lotería y que a raíz de haberse ganado una enorme cantidad de dinero en la lotería, fueron destruidas. Terminaron en la indigencia, terminaron en la prisión, terminaron con secuelas físicas de por vida o terminaron muertas. Esto no es extraño, todos conocemos esas leyendas y desafortunadamente son verdad. Hay muchos casos de personas que se ganaron la lotería y sin hacer precisamente nada malo, algunos fueron asesinados por parientes avariciosos, otros tomaron pésimas decisiones, otros se dedicaron al libertinaje, a satisfacer todos sus deseos mundanos, otros perdieron el control de sí mismos, se perdieron en el narcisismo y la arrogancia y tomaron horribles decisiones, destruyendo su familia, en fin. Entonces, con estos dos ejemplos podemos contrastar y podemos ver claramente que no todo lo que interpretamos como mal karma es mal karma, ni no todo lo que interpretamos como buen karma es buen karma. De entrada, ser arrestado y que te manden a prisión unos años para cualquiera es mal karma. Pero hay mucha gente que se ha salvado por haber sido retirado de las calles y haber ido a prisión. Incluso hay gente que ha encontrado una vida espiritual. Mucha gente se vuelve cristiana en la cárcel y eso es algo bueno. El cristianismo bien practicado es buen karma, es protección, es alejarse del mal karma. Y mucha gente ha salvado su vida de esa manera. Y también está el otro ejemplo. De entrada todos creemos que ganar la lotería y ganar una enorme cantidad de dinero sin haber trabajado es buen karma. Y resulta que esa es una enorme fuente de mal karma y de destrucción. Así que la concepción de buen karma y mal karma está muy lejos de lo que nosotros como humanos pensamos o creemos que es o que debería ser el buen karma o el mal karma. De hecho, la mayoría del karma nosotros no lo conocemos. Nosotros no tenemos manera humana de saber, no tenemos el poder
de saber cómo se construye o cómo son todos los hilos del karma que traspasan la existencia. No estamos iluminados, no tenemos cómo saber eso, pero sabemos que eso sí pasa. El efecto mariposa. Una mariposa bate sus alas en Nueva York y en Tokio cae un vendaval. Eso es karma. ¿Cómo va de una cosa a la otra? ¿Cuál es la secuencia de eventos que llevan de una cosa a la otra? No tenemos el poder humano de saberlo, pero sabemos que sí pasa. El Buda lo vio, el Buda lo reveló y lo enseñó, y son cosas que podemos ver y practicar en la vida real. Otra cosa que hay que saber es que el azar existe en el karma, el caos existe en el karma. Como ya hemos visto, el karma no es algo exclusivamente humano. Hay karmas de todo tipo, de todo origen. Hay todo tipo de causas, condiciones y circunstancias que generan nuevas causas, nuevas condiciones y nuevas circunstancias, y no todo es de origen y tiene que ver con el fenómeno humano. Ahora, la pregunta puntual. ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena o a gente inocente? A gente que no se merece esos tipos de karma en absoluto. Vemos, por ejemplo, que bebés mueren, que bebés son destruidos, que son asesinados o mueren en accidentes extraños. El ejemplo que vimos de la persona que es atropellada por un conductor ebrio pudo haber sido una chica de 16 que iba para sus clases, que no tiene ningún tipo de acumulación de karma negativo lo suficientemente fuerte como para que le pase eso. ¿Por qué le pasa ese tipo de cosas a la gente que no tiene una acumulación de karma negativo tan grande en esta vida? Este tipo de cosas sucede por la acumulación de karma personal, de karma de otras personas, karma situacional y una serie de causas y condiciones que no conocemos. La respuesta honesta es que en realidad no tenemos forma de saber por qué este tipo de cosas suceden. Sabemos que hay una razón, sabemos que hay una razón para todo, pero no estamos en capacidad de conocer toda la cadena de causas, condiciones y karmas que se conjugan para que un evento en específico suceda. No podemos saber eso. Sabemos qué sucede, sabemos por qué sucede, conocemos la ley del karma, pero no podemos en nuestra humanidad limitada llegar a entender y saber todos los fundamentos, todos los karmas y todas las condiciones que llevan a que sucesos como este ocurran. Simplemente no lo sabemos, no estamos en capacidad de saberlo. Se necesitaría el poder de un Dios, tal vez, para poder saber por qué realmente ocurren estas cosas. Lo que sí sabemos es que no es enteramente karma personal, no es algo que la persona se haya forjado por sus acciones. Como estamos diciendo, estamos hablando de casos puntuales de bebés, de personas inocentes, de niños, de gente que no ha acumulado un karma tan malsano como para que esas cosas por sí solas, por su propio karma, le sucedan. Reitero, estas son cosas que ocurren en conjunción con el karma personal, pero no única y exclusivamente con el karma personal. Hay otros karmas que influyen. También podemos volver a nombrar la explicación de las vidas pasadas, de los renacimientos y de un karma residual, que esta es una posible explicación que ayude a darnos una respuesta más coherente. Sin embargo, incluso si parte de un karma residual de una vida pasada influye en que estas cosas le pasen a gente muy joven y muy inocente, no es solamente el mal karma de una vida pasada el que puede generar estas cosas. Ese tipo de karma se perfila más en la creencia hinduista y apuntaría más a un tipo de justicia, que es lo que estamos descartando aquí, que es lo que estos cristianos están describiendo, y es precisamente lo que no consideramos karma desde el punto de vista budista. Así que, aun cuando creamos en las vidas pasadas y en el renacimiento, no es la explicación absoluta, no es un karma individual absoluto, incluso viniendo de una vida anterior.
la que puede provocar tragedias como esta. Repito, no podemos saberlo, no tenemos el poder para saberlo. El Buda nos explica la primera noble verdad. El Buda nos explica la ley del karma. El Buda nos explica cómo el karma es muchísimo más grande y más profundo de lo que nosotros podemos conocer como humanos. Hay componente de karma individual, no hay duda de eso, pero no es el único. Y muchas veces este tipo de tragedias se puede evitar, a excepción, por ejemplo, de enfermedades genéticas que ya son cosas que hasta el día de hoy escapan a la ciencia médica. Pero de pronto, posteriormente, la ciencia médica llega a estar en capacidad de resolver esos problemas. Algunos de estos tipos de tragedias de personas inocentes pudieron haberse evitado. Y el hecho de que la ciencia médica tenga posibilidad de prevenir estas muertes, o que, si analizamos los casos a conciencia, se llegue a la conclusión de que efectivamente son cosas que se pudieran haber evitado, descarta la idea de justicia cósmica y de determinismo, de destino, que reitero, en el karma budista no se cree en estas cosas, no es la explicación budista. Entonces hay causas y condiciones que el hecho de que nosotros no podamos entender y no podamos saber por qué pasan estas cosas, no significa que la vida esté abandonada al sufrimiento y que no podamos hacer nada al respecto. El Buda nos enseña a llevar una vida en la que podamos confiar en que vamos a estar bien, en la que podamos generar karma positivo, contrarrestar karma negativo y tener una calidad de vida óptima, una buena calidad de vida, que es de hecho el principal objetivo del budismo, luchar contra el sufrimiento, luchar contra dukkha y todas las formas y modalidades de dukkha que hay. Tenemos esa posibilidad, tenemos el poder de cambiar el karma que tenemos, de mejorar el karma que tenemos, de evitar posibles karmas negativos, incluso cuando no los merezcamos. Entonces, esa es la diferencia radical con el concepto de karma que se tiene normalmente en Occidente. Entonces, esos son los tipos de karma. Esa es una forma muy resumida de cómo funciona el karma. Esta es una corrección de los errores que tenemos los occidentales en cuanto al karma. Y espero que esto les haya ayudado a reconocer realmente el significado de la palabra y cómo se entiende esta palabra desde el budismo, específicamente desde el budismo, no desde el sikhismo, no desde el hinduismo, no desde cualquier otra religión dármica, no desde cualquier otra religión oriental. Desde el punto de vista budista, este es el significado de karma. Si tienes preguntas, comentarios o más dudas, no dudes en escribir en la cajita de comentarios. Eso es todo por este video. Un gran saludo y generen buen karma.